Hola, ¿cómo están todos los niños, las niñas? ¿Cómo están las familias en este tiempo? Les mando un beso grandote a la distancia, que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda. Esta clase que es para los preadolescentes de 10 a 12 años. Y la clase 1 de abril, ya estamos en el mes abril, dice un día planeado desde el cielo. Un día planeado desde el cielo. Y los objetivos. Dice, conozca los acontecimientos de ese día en la cena de Pascuas. Entienda el significado del sacrificio de Jesús. Y recuerde, recordar el amor de Dios y festejar el poder de la resurrección de Jesús. Y queremos ahora, ¿sí?, que busques en tu Biblia, ¿sí?, el texto para memorizar, que se encuentra en San Juan 1:29. Así que anda. Sí, acá tengo mi Biblia, ¿sí? Y yo te lo voy a leer en nueva versión, ¿sí?, internacional. Y dice así: al día siguiente vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo de nuevo. Se encuentra el texto en San Juan 1:29. Como siempre recomendamos, lo podés pintar con lápiz, lo podés marcar en tu Biblia para después acordarte, ¿sí? En San Juan 1:29. Juan dice que vio cuando se acercaba a Jesús y dijo esto. Dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a recordar que Jesús sí murió en esa cruz, ¿sí?, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, ¿sí? Por eso dice que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quiere decir que quita tu pecado. Cuando hacemos esta oración de fe, decir, Señor Jesús, que entre en nuestro corazón, que sea nuestro Señor y Salvador, que perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Él perdona nuestro pecado, pero después no lo tenemos que hacer más. ¿Sí? Una vez más, dice en San Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero hacerte una pregunta. Si alguna vez te pusiste en el lugar del otro para ayudarlo, o quizás algún amigo, alguna amiga, estuvo algún problema y vos asumiste su responsabilidad. Si hiciste eso, qué difícil seguramente, qué momento difícil, ¿sí?, de no tener la culpa, asumir la culpa. Pero no me imagino cómo habrá sido aquel día en esa gran cena de conmemoración de la Pascua, cuando Jesús sabía todo lo que iba a pasar. ¿Y saben qué? Vamos a recordar ahora en Mateo 26. Mateo 26, del 17 al 29. Pero vamos a leer los primeros versículos. Y dice institución de la cena del Señor. Y dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas las Pascuas? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Hasta ahí, hasta el 20, vamos a leer. Y nos habla de la cena de Pascua de aquella noche, donde todo comenzó. La Pascua es el paso de la muerte. Era un día de conmemoración por la liberación del pueblo de Israel a Egipto. Pero claro que esta Pascua fue totalmente diferente. Jesús estaba reunido con sus discípulos y en medio de la cena Jesús tomó el pan y lo partió en representación de su cuerpo. Luego tomó la copa como símbolo de su sangre para el perdón de pecados. Y todos
comieron y bebieron. Y vamos a leer, ahí si tenés tu Biblia, en Mateo 26, del 26 al 28. Y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cuando tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque todo es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En esa noche los discípulos no sabían que a partir de ahí comenzarían el plan de salvación de los pecados de todos. Luego de esa cena fueron al monte de los olivos a orar. En medio de la noche llegaron unos soldados a arrestarlos. Claro que Jesús no había hecho nada malo, pero aún así lograron declararlo culpable y lo llevaron frente a Pilato. Y él tampoco lo encontró culpable, pero lo crucificaron porque así lo había pedido el pueblo. Lo trataron como un criminal, le pegaron, le escupieron, le insultaron, le quitaron la ropa, le pusieron una corona de espina y fue colgado de una cruz. Un castigo reservado para criminales y ladrones, y ahí murió. Jesús, en esa cena, volviendo a la cena, mostró la entrega de su vida simbólicamente, pero luego en esa cruz lo vivió, entregándolo todo. ¿Por qué? ¿No sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Como dice en Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este texto, en el texto de San Juan 1:29, nos habla de que el plan de Dios era que Jesús se llevara el pecado de todos. Eso incluía a todo el mundo. Nadie podía reemplazarlo. Era su misión, era la misión de Jesús, por amor a vos, por amor a mí. Vos y yo teníamos que morir por nuestros pecados, pero Jesús voluntariamente tomó nuestro lugar y se sacrificó para pagar el precio de tu vida, de mi vida. Pero saben que no quedó todo ahí, no es que murió solamente, sino que al tercer día, ahí no terminó todo, sino que 3 días después de su muerte, unas amigas fueron a la tumba, a ver, estaban tristes, ¿sí? A la tumba de Jesús. Pero la tumba era como una cueva y tenía una piedra grande tapándola. Entonces ellas se preguntaban cómo iban a hacer para sacar la piedra. Sin embargo, al llegar, vieron a los guardias de la tumba desmayados y la piedra totalmente corrida. Y no solo eso, en ese lugar había un ángel que les dijo, ha resucitado tal como dijo que sucederá. Jesús resucitó al tercer día y venció la muerte. Al escuchar eso, las mujeres salieron corriendo a contárselo a sus amigos. Había que celebrar que Jesús estaba vivo. Y al resucitar, Jesús mostró que tiene poder sobre todo, aún sobre la muerte. Nada lo puede detener. Y por esa razón festejamos Pascua. Jesús se sacrificó por nosotros, murió y resucitó, venciendo todo lo que nos destruía, es decir, el pecado y la muerte. Y ahora te dejo unas preguntas, ¿sí? Para pensar, para que lo escribas en tu cuadernito. Dice, ¿qué pasó
esa noche, que hoy relatábamos, ¿sí? ¿Qué pasó esa noche? ¿Jesús era culpable? ¿Cuál era su misión? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Qué vieron las mujeres cuando llegaron a la tumba? ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres? ¿Qué hicieron las mujeres cuando oyeron las buenas nuevas? ¿Qué recordamos en Pascuas? Esa tenés preguntitas para pensar, para analizar, para escribir en el cuaderno. Y hay desafío también. Mes para compartir a Jesús. Abril, ¿sí? Mes para poder hablar, ¿sí? A tus amigos, a tu familia que no conocen de Jesús, ¿sí? Podés compartir a Jesús. Y a lo largo de este mes, en las clases, encontraremos el desafío para poder compartir el plan de salvación de Jesús a otras personas que no lo conocen. Así que tenés un desafío de animarte a contar a 3 personas mínimo que Jesús está vivo, que lo ama y que quiere tener una amistad con Él. Así que tenés desafío, ¿sí? Para este mes. Y también podés hacer, ¿sí? En una hoja, ¿sí? Podés hacer un cuadro para tu habitación. Yo lo imprimí, Jesús resucitó y me salvó. Podés hacerlo con lápices de colores, podés hacerlo con fibra, como vos quieras hacerlo. Podés colgarlo en tu habitación para recordar siempre que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Jesús resucitó al tercer día y mandó al Consolador, al Espíritu Santo que está con nosotros. Así que yo te animo a que este tiempo que hables a otro, a este tiempo a hacer la oración de fe, ¿sí? A decirle a las personas, a tus amigos, a familia, si haces esta oración de fe, decirle que Jesús sí puede ser su mejor amigo, puede estar en su vida, ¿sí? Puede ayudarlo, puede animarlo en este tiempo. Podés también hacer milagro orando por otro, orando por sanidad, orando por trabajo. Así que te animo a que te animes, ¿sí? Y seas valiente. Te mando un beso grandote, que Dios te bendiga, que te sorprenda y nos vemos en otro video.